This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que es producido gracias al patrocinio del Seminario Bíblico Hispano, la Red de Oración USA y la librería cristiana Vida Nueva. Y nos complace mucho entonces poder compartir todos los lunes y todos los viernes de 1 a 1:30 de la tarde por esta emisora, por Radio Visión, la frecuencia que te bendice, este programa, esta aventura que hemos iniciado ya hace algunos meses y que se llama El Libro de los Hechos, y ha sido de gran bendición para nosotros al estar estudiando y estar compartiendo la palabra, y asimismo esperamos que sea de gran bendición para ustedes, porque el Libro de los Hechos pues es un libro bastante práctico, nos enseña a la iglesia naciente, la iglesia que está en formación, la iglesia que se está estructurando, las primeras luchas que empieza a enfrentar la iglesia del Señor Jesucristo, que esas luchas todavía las sigue enfrentando hasta el día de hoy. Y bueno, si en aquel tiempo ha salido victorioso, la iglesia seguirá victoriosa, porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Usted se acuerda cuando dijo que las puertas del Hades o las puertas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia. Así que la iglesia de Cristo sigue caminando y sigue en victoria, gracias al Señor que la sostiene. Pero es importante que nosotros estemos siempre fundamentados en su santa y bendita palabra, que todo lo hagamos conforme enseña su santa y bendita palabra, y por eso es que nosotros queremos compartir este programa con todos ustedes, Conocer, Creer y Vivir. Quiero agradecer a la Iglesia Evangélica Bautista El Calvario y a la Iglesia Bautista Misionera que me invitaron. Tuve el privilegio de estar por ahí celebrando, compartiendo la palabra de Dios, celebrando el aniversario de ellos en la Iglesia Bautista. El pastor Manuel de la Peña, cumplen 27 años la iglesia, felicidades y gracias por la invitación. Y la Iglesia Bautista Misionera cumple 51 años ya, con el pastor José Núñez, y también con el gozo de que los dos son cerca de, bueno, son de Monterrey, de donde soy yo. El pastor Manuel de la Peña es de Saltillo, que está a 70 kilómetros de Monterrey, así que también ese gozo de poder compartir entre hermanos que hablamos con el mismo tono, ¿no? Que a veces nos critican mucho porque hablamos como enojados. No estamos enojados, estamos muy muy contentos, pero hablamos así como que medios golpeadones. Pero estamos bien felices porque el gozo del Señor está en nosotros, y como dice Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así que con eso en mente, yo quisiera invitarles a que tomaran sus Biblias, buscaran el capítulo número 13 del Libro de los Hechos. Marta Polo sigue de vacaciones, va a estar todo el mes de octubre. Hoy no me pudo acompañar mi hijita Yajaira, le mando un abrazo y un beso bien fuerte. Mi hijita, te quiero mucho, allá hasta donde está en su trabajo, allá le mando un abrazo y un beso muy fuerte a mi hija. Y espero vernos pronto. Bueno, mañana nos vemos en el Seminario Bíblico Hispano, donde está tomando ella la clase de discurso público y comunicación grupal. Y precisamente hablando del Seminario Bíblico Hispano, mientras buscamos el Libro de los Hechos, capítulo número 13, qué importante es prepararnos bien, y yo tengo el privilegio de enseñar esa materia, discurso público y comunicación grupal, pero hay otras tantas materias en el Seminario Bíblico Hispano, bíblicas, teológicas, de consejería. Hay una gama grande de ministerios dentro del Seminario Bíblico Hispano para preparar al pueblo del Señor para servir
a la iglesia del Señor y para alcanzar a aquellos que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Así que tengan en mente ahí el Seminario Bíblico Hispano. Ahorita ya las clases van muy avanzadas, vamos a mitad de semestre, acabamos de poner el examen de mediación de semestre, pero considérelo para el próximo semestre estudiar una o más materias dentro del Seminario Bíblico Hispano, y cuando venga Marta de sus vacaciones, pues entonces ella nos va a decir cuándo empiezan las nuevas clases, todo lo que sea pertinente para que usted pueda planear con buen tiempo, estudiar, prepararse en una muy buena institución como lo es el Seminario Bíblico Hispano. Muy bien, ahora sí, ya tenemos en nuestras manos la Biblia en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. También quiero mandar un saludo muy muy grande, con mucho cariño, con todo mi amor, con todo mi corazón, para mis papás que están allá en McAllen, Texas, y que nos están viendo a través de la internet, que siempre están viendo el programa, no se lo pierden. Saludos para allá, los amo. Y también, por supuesto, a mi esposa, que pasamos una semana de vacaciones. La semana pasada estuvimos de vacaciones con mi esposa Susi, y después de ya muchos años de no tener vacaciones, bueno, ahora nos ordenaron dentro de la iglesia, nos mandaron a que nos fuéramos, y pues nosotros, obedientes, tomamos las vacaciones. Así que nos fuimos de vacaciones por una semana y lo disfrutamos mucho mi esposa y yo. Ya regresó ella al trabajo y yo ayer ya empecé ministrando en la Iglesia Evangélica Bautista de Kildare Avenue. Muy bien, ahora sí, la última vez que nos vimos o nos escuchamos, habíamos visto los primeros 12 versículos, pero no los terminamos, así que vamos a repasarlos nuevamente. Y dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí la santa palabra de Dios, este pasaje que empezamos el pasado lunes, porque el viernes estuvimos con un programa grabado, y lo que habíamos visto el lunes, cosas muy interesantes, como Dios está preparando ya la punta de lanza para llevar el evangelio para todas partes, y utiliza a hombres escogidos por él. Bernabé, que es judío, y que es oriundo de Chipre, y ahí es donde van a dar ahí, o sea, eso significa que es una punta de lanza para todo el Asia Menor. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Simón, el que se llamaba Níger, Simón, otro judío, pero Níger es un apodo pagano, un apodo gentil. Entonces él probablemente está ministrando allá por Roma. Lucio de Cirene está en el norte de África, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces ese va a empezar a llevar el evangelio a ese nivel de la aristocracia, la alta sociedad judía. Y por supuesto nuestro amigo, el gran apóstol Pablo, que aquí todavía es Saulo, y que ya hemos dicho que lo más probable es que
se llamaba Paulo, Saulo o Saulo Pablo, pero no que cambió su nombre porque dejó de llamarse de una manera y se puso de otra manera, sino que tenía los dos nombres porque era costumbre. Una de las cosas que vimos también la semana pasada fue que el Espíritu Santo es el que dice apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y dijimos que nosotros que somos llamados por el Señor para ministrar una obra, tenemos que ser llamados por el Señor en primer lugar, y en segundo lugar hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer, no nuestra propia obra. Así de que ya eso lo tenemos bien claro, ya está eso cubierto. Y entonces ellos llegan a Salamina y se encontraron con una gran población judía, tan extensa que había varias sinagogas en la ciudad. Fíjense nada más ahí, había muchas sinagogas. Y parecería extraño que teniendo la misión de predicar a los gentiles, porque ese es el llamado que recibió el apóstol Pablo, ¿usted se acuerda? De ser el ministro para los gentiles y llevar el nombre de Cristo a los gentiles, pues parecería extraño que teniendo esa misión, pues se detenga para empezar a ministrar primero con los judíos. Pero este es el método de Pablo en todos los lugares a los que llega, porque está siendo fiel al mandamiento del Señor de que la salvación viene primero a través de los judíos. Así que Dios está todavía llamando a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, lo está llamando a salvación. Y de ahí entonces empieza él a ministrar a todo lo demás, a todo el demás pueblo que no es pueblo, pero que se va a incorporar al pueblo, es decir, a todos los gentiles, a todos los paganos que cuando reciben el Evangelio del Señor Jesucristo, lo toman en su corazón y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, entonces se convierten en pueblo inmediatamente. Así que, y eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo número 46, muy interesante, y también lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 6. Nuestro texto dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y el verbo anunciar es más que propiamente declarar, mostrar o proclamar, y significa poner claramente en evidencia la obra del Señor Jesús. Ese es el sentido de llevar el Evangelio, poner claramente en evidencia la obra del Señor Jesús. ¿Y cuál es la obra del Señor Jesús? Bueno, la obra del Señor Jesús es una obra salvadora. El mensaje es, no importa lo que hayas sido, no importa qué tan corrompido hayas estado por el pecado, no importa todas las maldades que hayas hecho en toda tu vida. Si tú vienes arrepentido a los pies del Señor Jesucristo y le recibes como tu Señor y tu Salvador, entonces el Señor en ese mismo momento te da la salvación, te sella con el Espíritu Santo y te garantiza, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, te garantiza entonces la posesión de la herencia prometida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sido tu vida. Dice la santa palabra de Dios que el Señor entonces en ese momento se olvida de todo lo que has hecho antes y te baña con la sangre del Señor Jesucristo, y a partir de ese momento, cada vez que Él voltea a verte, entonces está viendo a un hijo de Él cubierto con la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, un hijo que es salvo. No existen hijos que no son salvos. Todos los hijos de Dios es porque somos salvos. Y bueno, ese es el mensaje que lleva Pablo. Fíjese nada más. Ese es el mensaje que está llevando el apóstol, y ese es el mensaje que llevan todos los discípulos, todos los apóstoles. Ese es el mensaje que lleva la iglesia que está naciendo. Ese es el mensaje que lleva a todo aquel incrédulo, judío, gentil, no importa lo que sea. Les están llevando ese mensaje de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Fíjese que eso es lo que está prometiendo, porque eso es lo que promete Dios. Y ese es el sentido del Evangelio. Ese es el sentido. A veces lo hemos descompuesto y le hemos metido más cosas, promesas que nosotros no podemos cumplir y que Dios no se ha comprometido a cumplir. Nosotros las ponemos como parte de tratar de convencer a alguien de que reciba al Señor Jesucristo. Déjeme le digo que nosotros no convencemos absolutamente a nadie, ni convertimos absolutamente a nadie. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de conversión. Es el Espíritu Santo. Es más, es el Señor el que provoca el arrepentimiento en las personas, porque para venir a los pies de Cristo resulta
que hay que tener arrepentimiento en nuestro corazón, arrepentimiento de todas las maldades que hemos cometido, de sentirnos indignos, totalmente sucios delante de la presencia de un Dios santo. Qué hermoso. Y qué hermoso que aún así, estando sucios, cuando nosotros venimos con esa actitud de arrepentimiento, entonces el Señor nos lava, nos limpia con la sangre de Cristo y nos quita estas harapos que tenemos y nos pone ropas de lino fino. Bueno, Pablo y los demás, ese es el mensaje que llevaban, y yo espero que usted y yo también, ese sea el mensaje que estemos llevando y no otra cosa, porque no es bíblico. ¿Y por qué en la sinagoga? Bueno, porque en la sinagoga lo hacía el apóstol Pablo, porque pues era el lugar propicio para la predicación. Ellos sabían a lo que se estaban exponiendo cuando entran a la sinagoga a llevar la fe para lo que ellos es un nombre nada más, en cómo vamos a poner la fe en una persona. Y peor aún, que esa persona fue crucificada. Y si fue crucificada en un madero es porque es un maldito, ¿verdad? Entonces no puede ser, es una blasfemia. Pero aún así, fíjense nada más que eso es otra de las enseñanzas profundas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo llevamos, no importa las consecuencias, no importa. Porque si nosotros venimos a los pies de Cristo, le hemos entregado nuestra vida, el apóstol Pablo dice que ahora ya somos siervos. Y la palabra siervo en griego se puede traducir perfectamente como esclavo. Y un esclavo no le pone condiciones a su amo. Un esclavo hace lo que su amo le pide. Pierde todos sus derechos y solamente vive para su amo. Así de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, por eso el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ahora es Cristo el que está viviendo en nosotros. Nosotros pertenecemos a Cristo, hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer y empezamos a llevar ese mensaje, no importa las consecuencias, aún no importa las consecuencias de vida. Y si no me cree, ¿por qué entonces hay tantos misioneros que van a otras partes del mundo en donde los matan? Si ellos han creído al Evangelio del Señor Jesucristo, han creído al mandato del Señor Jesucristo y lo han obedecido con gozo. Y nosotros que no tenemos aquí en los Estados Unidos, gloria sea al Señor, y en los países hispanos donde nos están escuchando a través de la internet, en el www.radiovisionchicago.com, tampoco hay persecución. Bueno, pero entonces nosotros con mayor razón debemos de comprometernos más y más a llevar el Evangelio, pero el Evangelio que es cristocéntrico, el Evangelio que se centra en el Señor Jesucristo, no el Evangelio que se centra en el hombre, en donde se presenta al hombre como el centro de todo y a un Dios que es el que le sirve y le hace todo lo que le está pidiendo. No, la esencia del Evangelio es llevar el nombre de Cristo a todo aquel que está perdido, sin fe y sin esperanza. Así que ahí es donde va el apóstol Pablo, sabiendo las consecuencias. Pero otra cosa que estamos aprendiendo es que la iglesia del Señor Jesucristo ahora ya se está extendiendo y se está universalizando, ya está tocando diferentes regiones, diferentes países, diferentes costumbres, diferentes hábitos, diferentes culturas, tantas cosas, y hasta ahí está llegando el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Evangelio de Cristo traspasa toda cultura. En nuestros países, en México por ejemplo, puedo hablar de mi país, muchas veces se ha asociado la religión con la cultura. Eso es un error muy grande, muy grande, la religión, la cultura y el Evangelio. Bueno, probablemente la religión y la cultura la puedan asociar, pero el Evangelio no, porque el Evangelio no se limita a una cultura, no se limita a ninguna cultura, no se limita a ninguna religión. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no viene a traer religión, sino que viene a traer relación. Y esa relación es con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que buscamos, que todo aquel que está perdido tenga una relación, por supuesto, de fe, una relación de entrega con el Señor Jesucristo. Eso es lo que buscamos y por eso presentamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Lucas agrega brevemente, por ejemplo, que tenían también a Juan de ayudante, ahí en el versículo número 5, sin especificar la clase de asistencia que está brindando este joven Juan. ¿Quién es Juan? Bueno, Juan, el que habíamos visto anteriormente, Juan Marcos.
Él es el que está con ellos. Y recordemos que Marcos no es un nombre, sino que es un apodo que significa brillante, pero brillante en el sentido de alguien que es muy educado. Esta persona es muy brillante, o sea, muy educado. Probablemente ese era el sentido el apodo de Marcos, porque tal vez era un muchachito muy dedicado, muy estudioso, muy inteligente. Bueno, él es el que está asistiéndoles ahí, no sabemos en qué forma les estaba asistiendo, pero lo que nos llama mucho la atención pues es que estaba ahí con ellos. No es el llamado de Dios, es el elegido de Pablo y de Bernabé. Los llaman, por supuesto, Dios está autorizando esa ida, y entonces está ahí, sale con ellos para cumplir ese propósito al que Dios les ha llamado, el Espíritu Santo les ha llamado. Y esto es necesario tenerlo en mente, que a quien Dios dijo apártenme, el Espíritu Santo dijo apártenme, fue a Pablo y a Bernabé, y esto es importante tenerlo en mente por lo que va a ocurrir después con este Juan Marcos. Entonces después, dejando Salamina, viajan hacia el oeste, y dice la palabra de Dios, atravesando toda la isla hasta Pafos, ahí en el versículo 6. O sea, estamos hablando de una travesía de unos 140 kilómetros, en el cual seguramente en esa travesía pues estuvieron predicándole a muchísima gente. Estoy viendo el reloj porque como ahora estoy solo, nadie me está diciendo que ya me lo saca el programa, y 30 minutos pasan bien rápido. Entonces en 140 kilómetros ellos están llevando el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese lugar se hallaron a un cierto mago, a quien Lucas describe como un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Jesús es un nombre muy común en aquel tiempo, y la palabra Bar significa hijo. Así que esta persona se llamaba hijo de Jesús, era un hijo de Jesús. Y ese va a tener mucho sentido cuando después él es llamado, ¿qué tienes tú? ¿Qué estás haciendo aquí, hijo del diablo? O sea, qué importante es, le está diciendo, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. O sea, tus hechos demuestran que tú eres hijo del diablo. O sea, hijo de Jesús es solamente por nombre. Así que mis queridos amigos que se llaman Jesús o Jesucitas, háganle honor al nombre del Señor Jesucristo viviendo, y eso es para todos, no nada más para los Jesuses, pero háganle honor a ese nombre, han sido bendecidos con ese nombre, háganle honor y sean como un Cristo andando, un Cristo reflejando al Señor Jesucristo por todas partes en donde vayan. Este mentado Bar Jesús, su tarea era estar con el procónsul, haciendo las veces de asesor, y de quién, bueno, del procónsul. Y este funcionario romano, según Lucas, es un varón prudente. Ahí es lo que dice la palabra de Dios, que se puede traducir, varón prudente, puede traducirse como inteligente o entendido. Y a pesar de que tiene un vínculo con el ocultismo, porque este era un falso profeta, el Bar Jesús es un falso profeta, y vamos a pesar de que él tiene esa inclinación, algo en su corazón le está llamando a que escuche este nuevo mensaje tan diferente en Cristo Jesús. Mire, este Bar Jesús era un judío, y dice Lucas que es un falso profeta. Los falsos profetas apuntan hacia ellos. El profeta de Dios apunta hacia Cristo. Por eso siempre la insistencia, mi amado hermano y hermana, cuando hablamos la palabra de Dios, el que se glorifica es Cristo. Ahí es, tiene que ser el nombre de Cristo el que se levanta, no el nuestro. Y el falso profeta eso es lo que hace, a que las miradas apunten hacia él, haciendo, y lo pongo entre comillas, señales, prodigios y maravillas para que lo vean a él, para que la gente pueda venir a su congregación en donde está él, presumiendo de que él es un ungido del Señor. Vengan aquí, o sea, aquí sí hay sanidad, restauración, prosperidad, aquí sí, vengan aquí conmigo. Ese es un falso profeta, no importa lo grande que pueda parecer su congregación, ese es un falso profeta.
porque el profeta que es de Dios proclama palabra de Dios, habla palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mi querido amigo y amiga que nos escucha, es esta que está aquí, la santa palabra de Dios. Porque a veces confundimos palabra de Dios con la palabra del hombre que está hablando. Y decimos que uno está hablando y Dios está hablando a través de uno, y entonces podemos manipular y decir tantas cosas en el nombre de uno en lugar de en el nombre del Señor. La revelación está aquí, está dada aquí en la santa y bendita palabra de Dios. Dios se expresa a través de su palabra, y sus profetas expresan, anuncian, explican el significado, el sentido de la santa palabra de Dios, particularmente ahora en nuestros días. Así que es bien importante tener eso siempre en cuenta. Y entonces el falso profeta, como este Bar Jesús, cuando viene Pablo y Bernabé y traen esta nueva experiencia de fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, pues eso le va a afectar grandemente a este falso profeta, y entonces va a hacer todo lo posible para que este procónsul, que es un hombre entendido, no los escuche. Y qué bueno que era un hombre entendido, porque es un hombre, cuando hablamos de prudencia, un hombre entendido, un hombre inteligente, es un hombre que puede abrir su corazón y puede discernir, porque ha sido tocado por el Espíritu Santo, puede discernir que lo que le ha sido enseñado es totalmente falso, es erróneo. Y que esto que le están mostrando ahora, se lo están presentando y está empezando a hacer cambios en su vida. Esto debe ser lo bueno. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestros corazones. Eso es el sentido de convertirnos. Transformarnos. Nos transforma la santa y bendita palabra de Dios. Transforma nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Todo lo transforma el Evangelio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y el falso profeta, por supuesto, si permite eso, pues su teatrito se le cae, se le viene su negocio abajo. Por eso va a hacer todo lo posible por impedir que este varón prudente, este procónsul, escuche este mensaje, el mensaje del Evangelio verdadero, el que se centra en el Señor Jesucristo. Este hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 7, deseaba escuchar la palabra de Dios, deseaba oír la palabra de Dios. Y qué hermoso que cuando en evangelismo explosivo se le llama citas divinas. Es decir, Dios ha preparado ya un encuentro entre alguien que el Señor ha llamado para salvación y Él. Y qué hermoso que lo use a usted y a mí como instrumentos para establecer ese encuentro. Como nosotros no sabemos a quién, entonces nosotros llevamos el Evangelio a todos. Pero cuando nos encontramos con esa persona, va a ser una persona receptiva. Los demás no van a ser receptivos. Y es como nos vamos a dar cuenta. Son las personas que nos evitan, son las personas que nos cuestionan, son las personas que nos insultan, son las personas que nos voltean o tratan de voltearnos la tortilla para hacernos quedar en ridículo, o tratar de quedar en ridículo. Pero los otros no, los otros han sido ya tocados por el Espíritu Santo, porque han sido llamados para salvación. Ha sido preparado este encuentro, no fue casualidad, no fue coincidencia, es un encuentro preparado por Dios, y usted y yo tenemos el privilegio de ser el instrumento de Dios para llevar a esa persona a salvación, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, en donde nada ni nadie nunca lo podrá borrar. ¡Qué hermoso! Así que cuando queramos identificar a los falsos profetas, bueno, los falsos profetas se identifican cuando se centran todo en él. Yo tengo el poder para hacer esto, yo hago lo otro, yo recibo una revelación especial que nadie más recibe, yo puedo hacer y decir, etcétera, etcétera. Yo soy el ungido de Jehová, a mí no me puedes tocar, y de eso vamos a estar hablando también más adelante, sobre el sentido bíblico de un ungido de Jehová. Y apuntan hacia ellos, pero no glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y la iglesia del Señor Jesús es la iglesia del Señor Jesucristo. Se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se alaba al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Ya estamos llegando al final. Vamos a continuar entonces el próximo viernes. Queremos recordarles nada más que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554, 773-481-2554. Y créame cuando le decimos que aquí usted puede formar su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción de Radio Visión, su servidor Oscar Salinas, le damos las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa y le recordamos que nos escucha el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Lo dejamos con la buena programación de Radio Visión, la radio a otro nivel. Hasta la próxima.